todos, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Sean ustedes bienvenidos a esta presentación dirigida por el equipo Erizo, quienes abordarán la importancia de los negocios y el comercio, basado en la experiencia de circuito empresarial apenas realizado al sur-sureste de México, visitando los estados de Puebla y Veracruz. Déjenme presentarles a mi compañera Melanie Giles, Muy buenas tardes a todos. a mi compañero Cristian Espinosa Hola, ¿qué tal compañera? Buenas tardes. y su servidora Lorena Morales, siendo alumnos de la Universidad Tecnológica de México, mejor conocida como UNITEC. Sin más que decir, comencemos. Ok, puedo comenzar yo con nuestra primera parada. Fue en el Centro Expositor de Puebla, el cual es un centro donde existen exposiciones, museos, teleféricos y todo tipo de datos interesantes sobre la ciudad de Puebla. Aquí también existen plazas de exposiciones, donde llegan muchos clientes para presentar sus trabajos. Ahora, dime, Cris, ¿cuál crees que es la importancia de un centro expositor en el país? Sí, compañera. eh, es muy importante en los negocios y el comercio que un recinto con la capacidad logística, la capacidad en cuanto a aforo, como el Centro Expositor de Puebla, se ubique en nuestro país, ya que es un punto clave para el fomento de dicha actividad, donde las empresas nacionales, las empresas extranjeras, los inversionistas extranjeros pueden ver este lugar como un punto clave para la atracción de dichas actividades y sin duda alguna forma parte del fomento nacional al comercio exterior. Entonces, es un punto clave. Hay varios en el país, pero en específico este de Puebla resulta muy atractivo, además de que geográficamente está ubicado en un muy buen punto. Puebla es una ciudad para muchos, una ciudad para hacer negocios, aledaña a la Ciudad de México, también agregada a Guadalajara y Monterrey. Puebla resulta ser un punto muy importante, muy estratégico para hacer negocios de manera nacional e internacional. Y tienes mucha razón, es un punto exacto en donde mucha gente puede llegar. Pero dime, de acuerdo a tu carrera, ¿qué cosa llevarías a este centro expositor? Es muy importante tener una presentación muy clara de lo que se quiere llevar a un centro expositor con dicha dimensión, ya que la exposición que tiene es inmensa. Yo me enfocaría mucho en las energías renovables y cómo se pueden relacionar con el comercio exterior. Hoy en día todas las operaciones de comercio internacional requieren de un medio de transporte terrestre, ferroviario, aéreo y marítimo. Todos estos medios de transporte, aún en su mayoría, están generando una huella de carbono y un impacto sobre el ambiente muy alto que las generaciones futuras van a pagar. Sin duda alguna yo llevaría eh, pondría algún tipo de feria, algún tipo de soluciones que se pueden tomar en conjunto con empresas extranjeras o incluso con gobiernos extranjeros para que el comercio internacional no tenga un impacto tan significativo en la huella ambiental. Vale, muchas gracias, Cristian. Y pues te dejo continuar con nuestra siguiente parada en este viaje de negocios. Sí, la siguiente parada también resulta ser muy interesante, ya que fue el Museo del Ferrocarril dentro de la misma ciudad de Puebla. En el Museo del Ferrocarril nos presentaron los antecedentes del ferrocarril, cómo fueron los primeros ferrocarriles que llegaron a México, cómo después los mismos ferrocarriles fueron fabricados aquí en México. Nos presentaron una cinta donde nos mostraban todo el desarrollo ferroviario de rutas y cómo influían con el comercio. Nos presentaron historias muy interesantes sobre los maquineros que manejaban o que operaban dichas locomotoras a vapor y resulta muy interesante ver todo este proceso de cómo se adaptó el ferrocarril a vapor o las máquinas a vapor aquí a un mercado nacional que en ese entonces no había sido muy explotado.
Se crearon rutas donde se conectaban las rutas, donde se conectaban puntos estratégicos del comercio a nivel nacional y donde poco a poco se fue diversificando estas rutas para también tener conexiones con el extranjero, en específico con nuestro vecino del norte, Estados Unidos. Sí, sin duda alguna, el Museo del Ferrocarril fue una experiencia muy grata para entender cómo funcionan todo este tipo de máquinas. Y ahora yo le quiero preguntar a mi compañera Lorena, ¿qué puntos podrías destacar del Museo del Ferrocarril? Pues con todo lo que ya pudimos observar, realmente es muy difícil clasificar y destacar algún punto importante, pero a mi parecer el más interesante fue el tipo de utensilios que se trabajaron para el funcionamiento de las vías ferroviarias, ¿no? Ya que gracias a este medio de transporte, pues se pudo y actualmente todavía se puede, pues, realizar diversas actividades. Perfecto. ¿Y cómo relacionas un medio de transporte tan importante como lo es el ferrocarril al comercio nacional e internacional? Pues considero que en el medio ferroviario y el comercio pues van de la mano, ya que gracias a esto la transportación de mercancías se facilita. Además, este está destinado a transportar grandes volúmenes de carga y si tomamos en cuenta el calentamiento global, que además está siendo un tema muy hablado hoy en día, pues a comparación de otros medios de transporte como lo son el transporte aéreo, pues la emisión de contaminantes de un ferrocarril es menor a cualquier otro, así que nos proporciona muchas ventajas. Perfecto, muchas gracias, compañera. Después de la parada que tuvimos en el Museo del Ferrocarril, nos dirigimos en un viaje de aproximadamente 6 horas vía terrestre, donde llegamos a nuestro segundo destino clave de esta experiencia, que fue Malecón del puerto de Veracruz, donde se puede destacar toda la concentración turística del sector turístico que está ahí, como empresas hoteleras y de servicios extranjeras se vienen y se sitúan en el país y en un punto estratégico y tan atractivo como resulta ser Veracruz. Pudimos ver las diferentes variedades de productos que se pueden adquirir ahí de forma gastronómica. Entonces, el malecón, sin duda alguna, resulta también un punto muy, muy importante. ¿Quieres agregar algo, Lore? Pues por último, podría agregar que este malecón, al poder ser recorrido tanto a pie como tranvía, ofrece maravillas, ya que a cada lado que voltees a ver, te encuentras con una cultura extraordinaria. Por ejemplo, puedes encontrar puestos de artesanías, también puedes admirar perfectamente las grandes embarcaciones comerciales. Y no solo eso, porque de igual manera encuentras embarcaciones tanto de turismo como militares. Entonces, para hacer la primera parada en el estado de Veracruz, pues fue bastante sorprendente. Y creo, si no mal recuerdo, se encuentra la torre de Pemex, donde decía que medía 54 metros de altura. Entonces, hay mucho que ver en este lugar. ¿Tu compañera Melanie, puedes agregar algo? Claro, como dicen, es un punto turístico muy importante. Es como muy obligado ya llegar al malecón si tú visitas el puerto de Veracruz. Y pues es un paseo muy lindo por la costa de casi 12 kilómetros, donde existen, como mencionaron, artesanías, las vistas a los barcos exportadores, el puerto. Y pues si te vas más a fondo de el malecón, incluso encuentras museos muy padres como el Museo Naval, que es otro de los lugares que visitamos. Y bueno, ahora pasamos a una de las más significativas paradas en este estado. Hablo de la visita a la Administración Portuaria Integral de Veracruz, que brinda un sinfín de beneficios al país, ya que pues está enlazada con los principales puertos de Europa, América Latina, Estados Unidos, claro, y con Asia a través del Canal de Panamá. En este recinto tuvimos la oportunidad de conocer a dos empleados en donde nos dieron a conocer las distintas funciones y actividades que hacen en el puerto, donde se destaca principalmente el tipo de carga que se maneja. Entre estos está
la carga suelta, a granel agrícola, contenedores, fluidos como lo pueden ser el petróleo. Y por último, los vehículos, que por cierto mencionaron varios puntos importantes, como por ejemplo la mayor exportación que tienen, que es la de los vehículos, principalmente de la Volkswagen, con un aproximado creo que de 2.500 vehículos al día, si no me recuerdo. Al igual que mencionaron que la vía de transporte más utilizada para llevar de un lado a otro las mercancías dentro del puerto es la del ferrocarril con un 70% de uso y el 30% que sobra es de autotransporte. Y finalmente concluimos con que este puerto, ubicado en Veracruz, hace posible la comercialización exterior, ya que se considera que este recinto portuario es el mejor comunicado de México, lo que hace que se destaque en su productividad y su eficiencia al momento de realizar este tipo de actividades comerciales. Y agregar que cuenta con una variedad de muelles. Creo que mencionaron que existen 27 muelles y 18 puntos de atraque, lo que hace de esto uno de los puertos pues, más activos de México. Y antes de pasar a más información, me gustaría preguntarte, compañero Cristian, ¿qué es lo que hace que el puerto de Veracruz se considere más importante? Sí, claro. Aparte de todas las ventajas y beneficios que mencionaste y que trae la Administración Portuaria Integral, el puerto de Veracruz a nuestro país, creo que también está ubicado en un punto sumamente estratégico, ya que se ubica del lado del Golfo de México y por ahí es la principal entrada al mercado europeo. Entonces, cualquier empresa europea o cualquier empresa nacional con intenciones de comercializar en Europa, sin duda alguna el puerto de Veracruz resulta ser un factor muy importante. Y mencionabas, la empresa Volkswagen, su principal salida de vehículos es de Veracruz hacia Europa y viceversa, de Alemania hacia México. Entonces, es sumamente importante este puerto de Veracruz estratégicamente, comercialmente y además con todos los beneficios que nos comentaste con los que ya cuenta. Muchas gracias, compañero. Y durante la explicación en el recorrido que hicimos, se mencionaron que se implementan medidas de seguridad para las mercancías que entran y salen de nuestro país. ¿Podrías mencionar algunas y explicarnos un poco, por favor? Claro que sí. Al ser el puerto de Veracruz la principal puerta de entrada y salida de mercancías extranjeras y nacionales, la seguridad y los protocolos de seguridad son vitales para el funcionamiento del puerto de Veracruz. No es un secreto que la Sedena y la Secretaría de Marina trabajan de la mano con el puerto de Veracruz para mantener la salvaguarda y custodia de las embarcaciones y de las mercancías que por ahí transitan. En el recorrido nos mencionaban y nos demostraron los diferentes tipos de aparatos y de métodos para detectar anomalías en las mercancías, desde caninos que trabajan con su respectivo humano y ayudan y están capacitados y entrenados para detectar cualquier anomalía dentro de las mercancías, además como todos los puentes y aparatos de rayos gamma y UV con los que cuenta el puerto de Veracruz para escanear cualquier unidad que entre o salga del puerto de Veracruz. Entonces, la seguridad no es algo que se tomen muy por, muy a la ligera. Es uno de los puntos más importantes del puerto de Veracruz, sin duda alguna. Muchas gracias, Cristian. Por otro lado, Melanie, me gustaría preguntarte, ¿de qué manera influye el puerto de Veracruz en tu carrera? Yo al estudiar negocios internacionales considero que el puerto atiende las necesidades y los requerimientos de las organizaciones públicas y privadas que participan en el mercado global en materia a los negocios y a la administración, lo cual está completamente ligado a mi carrera, en cuestión a los modelos de negocios que puedo crear para la producción de bienes y servicios internacionales. Muy bien, ¿y podrías explicarnos acerca de los tipos de contenedores que se pudieron ver a lo largo del recorrido en el puerto, por favor? Claro, nos mostraron varios tipos de contenedores
Y bueno, existen hasta 8 tipos aquí en México. El estándar es llamado dry van, que es el que va cerrado y sin ventilación. Y como su nombre lo indica, es el clásico, donde se mueve la mercancía. Pero también existen otros como el open top, donde no tienen techo, los reefer, que cuentan con frío o calor y termostato, el tank, que es uno de los contenedores para transportar líquidos a granel, el high cube, que son contenedores de 40 pies. El estándar solo mide 20, entonces este es uno de los que funcionan para mercancías muy grandes. Existe el open side, que son contenedores que están abiertos de solo uno de sus lados, el flat track, que son contenedores sin techo y sin paredes, solo laterales, y la plataforma, que es solo el pisito, donde no tiene ni extremos, ni techos, ni nada. Serían todos. Muy bien, muchas gracias, compañera. Ahora pasamos con la ampliación del puerto de Veracruz, con igualmente mi compañera Melanie. Ok, continuamos con la ampliación del puerto de Veracruz. El nuevo puerto de Veracruz en México es considerado el proyecto portuario más importante en los últimos 100 años. Se prevé que al concluir la construcción sea más grande que los puertos del Manzanillo y Lázaro Cárdenas, representando también uno de los desarrollos de obra pública más importantes para el gobierno actual, abriendo oportunidades a una globalización más cercana entre América Latina y el resto de las regiones marítimas del mundo. Desde su anuncio, el proyecto permitirá visualizar alcances insólitos para la importación y exportación de mercancía, proyectando a México como uno de los principales centros logísticos a nivel mundial en datos publicados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La inversión para su construcción alcanzará hasta los 30,000 millones de pesos en su primera etapa. Para esto tengo unas preguntas para ambos. Comenzamos con Lorena. Lore, ¿qué ventajas consideras importantes para la ampliación del puerto? Pues como ventaja competitiva, creo que destacaría la diversidad y eficiencia en el manejo de todo tipo de productos, aunque de igual manera nos beneficia en el control de ingreso y seguridad, sobre todo de las mercancías, como nos mencionaba mi compañero Cristian, ya que viene siendo uno de los problemas más grandes que se enfrentan pues hoy en día. Claro, tienes razón en ese sentido. Y Cristian, dime, ¿cuál crees que sea el impacto ambiental con esta nueva ampliación? Es importante hoy en día y siguiendo las tendencias a futuro de cara a las nuevas generaciones, tanto a la demanda y a las exigencias de la sociedad, que proyectos de estas dimensiones no generen un impacto ambiental más grande de lo que eh, otros proyectos han ocasionado. En el recorrido nos mencionaban que el gobierno en este proyecto adquirió hectáreas de áreas verdes para proteger la fauna y flora de Veracruz y evitar que la huella de la ciudad se acerque tanto al puerto, ¿no? Que es lo que quieren evitar, ya que habría mucha más congestión en cuanto al transporte y las rutas del transporte. Y sí, la huella ambiental sin duda va a ser menos en comparación a otros grandes proyectos y ambiental esperemos que no tanto. Esperemos que no tanto. El gobierno se ha sido muy cuidadoso con este proyecto en que el impacto ambiental no sea más grande de lo que se tiene previsto. Claro, así es. Igual concuerdo con eso de que tienen que tener cuidado porque en estas alturas el medio ambiente la verdad es que sufre bastante. Pues te dejo con más datos de la ampliación, Cris. Claro que sí, se considera el nuevo megapuerto de Veracruz en unos pequeños datos. Hay una inversión total de 60 millones de pesos. El puerto de Veracruz, después de estar en su ampliación total, va a tener una capacidad de movimiento de carga de más de 900 millones de toneladas, además de que tiene una extensión de 450 hectáreas en tierra y 500 hectáreas en el mar. Se espera que el nuevo puerto de Veracruz pueda recibir embarcaciones tipo Ultra Post Panamax, que son del tamaño de un campo de fútbol, son embarcaciones verdaderamente gigantescas
además de que la ampliación del puerto de Veracruz incluye 35 nuevas posiciones de atraque y un calado de 18 metros de profundidad. Con esto, el puerto de Veracruz va a poder tener una carga general suelta de más de 1.000 millones de toneladas, vehículos automotrices de más de 1.000 unidades, carga general contenerizada de más de 9.410.000 toneladas y a granel mineral más de 2.738.000. En cuanto a fluidos, alrededor de 865.000 toneladas y petróleo y derivados, que es un producto muy demandado a nivel nacional, alrededor de 1.820.000 toneladas. Entonces, sin duda alguna, la ampliación del puerto de Veracruz va a ser clave y de nuevo lo menciono, un punto estratégico para hacer negocios de manera nacional e internacional. Bien, ahora pasamos a una de las paradas de igual manera significativas en esta experiencia, que fue el Museo Naval. Puedo comenzar diciendo que comenzó a dar servicio a partir de 1997. Este edificio tuvo que ser remodelado, innovado, ya que anteriormente había ocupado lugar a la primera escuela naval militar. Dicho esto, procedo a mencionar que actualmente este museo cuenta con 28 salas dedicadas principalmente a datos de navegación, abarcando información marítima sobre todo, y entre ellas se encuentran las armas de uso, armaduras, artefactos de navegación e incluso mapas, donde se exhiben más de 1.700 piezas, como barcos a escala, uno que otro uniforme, lo que nos permite entender de mejor manera la historia. Las salas que se presentan en el museo pueden abarcar desde la navegación, desde la era prehispánica, la llegada de los españoles y poco a poco llegamos a la manera en que se orientaban en el mar siguiendo las estrellas. Ahora pasamos con mi compañera Melanie, que abordará un poco más del recorrido en este maravilloso estado. Después de todas estas visitas, al final visitamos San Juan de Ulúa. Tuvimos la oportunidad de visitar el fuerte que está ubicado en una pequeña isla frente a lo que hoy es el puerto de Veracruz. Antiguamente se podía llegar exclusivamente por mar, pero hoy en día ya existe una carretera para llegar, lo cual fue fácil. Bueno, este fuerte fue descubierto el 21 de abril de 1519 con la llegada de Hernán Cortés, quien lo fundó como Villarrica de la Veracruz. En ese mismo año se planeó la construcción de la fortaleza. Hacia 1535 se inició la construcción sobre todo con piedra de coral, ya que en ese entonces no existía una piedra como tal resistente cerca de la zona para poder crearla. San Juan de Ulúa y Veracruz fueron el único puerto autorizado por la corona española para realizar el comercio con Europa. Ahí es cuando entra la mercancía, la exportación, que se empezó a manejar desde los años de 1500. Eh, Solamente desde Ulúa se enviaban a España los productos del Virreinato de la Nueva España y de Filipinas. Después, el 18 de noviembre de 1825, el castillo de San Juan de Ulúa no solo serviría para defensa, sino sería convertida en prisión para criminales y presos políticos, y así funcionaría hasta la época revolucionaria. A sus celdas se les conocía como tinajas por las pequeñas y húmedas que eran, pues el agua del mar era absorbida por las paredes. Finalmente, el 12 de julio de 1915, el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, decretó que San Juan de Ulúa dejaría de ser un presidio. Parte del edificio se destinó a residencia eventual del Poder Ejecutivo y actualmente es un monumento histórico declarado así desde 1962 por decreto del presidente Adolfo López Mateos y entregado al INAH para su resguardo. Sería todo por la parte de San Juan de Ulúa y continuamos con mi compañero Cristian. Sí, claro, el World Trade Center de Veracruz, visita posterior a San Juan de Ulúa,
Forma parte de la World Trade Center Association. Es una promotora de negocios integrada por más de 300 World Trade Centers alrededor de 100 países. Estos recintos se dedican a estimular la economía en sus regiones, promover el comercio exterior, así como el intercambio tecnológico, turístico y la inversión extranjera. Con la combinación perfecta entre un diseño inteligente, estratégico, modernista y de espacios multifuncionales, el World Trade Center de Veracruz logra convertirse en el mejor lugar para la realización de congresos, convenciones, exposiciones, eventos corporativos y sociales. Tiene un total de 20.589 metros cuadrados en un solo nivel. Es el único recinto en el país con la capacidad de dar la solución más óptima a las variadas necesidades, además de contar con un acceso directo al centro comercial más grande de la región, un hotel de alto prestigio y un restaurante de alta cocina, ofreciendo una multifuncionalidad insuperable. Posterior a la visita del World Trade Center de Veracruz, ubicado, por cierto, en Boca del Río, nos dirigimos al SAT en la aduana del puerto de Veracruz, donde en palabras del mismo capitán nos comentaba y nos explicaba las diferentes operaciones que se realizan dentro del puerto de Veracruz, todo el proceso que lleva a cabo por el que pasa una mercancía desde que entra hasta que sale por las puertas del puerto de Veracruz. Es importante recalcar que el capitán nos hacía mucha injerencia en el tema de seguridad, tanto para los empleados como seguridad en cuanto a las mercancías ilegales, pues son la principal entrada para mercancías, principal entrada y salida para las mercancías nacionales e internacionales. En el SAT nos contaban cómo ellos están a cargo de la administración de las aduanas y cómo está siendo este proceso de transición de las aduanas al poder de la ANAM. Dada su creación en el 2019, la ANAM, la Agencia Nacional de Aduanas en México, que va a ser la encargada ahora de regular, de subsidiar y de vigilar las aduanas en todo el país. Entonces, el SAT nos contaba todo ese proceso de transición tan importante que requiere estas aduanas. No va a ser fácil, es un proceso largo, pero sin duda alguna promete mucho en cuanto a los procesos que se llevan ahí adentro, van a ser mucho más ágiles con esta nueva administración y se espera que también sea un atractivo más para México ante la competencia extranjera que sin duda alguna va a ser clave. Gracias, compañero, por esta información que acabas de añadir. Y bueno, finalmente de mi parte puedo concluir que el puerto de Veracruz es el elemento más importante para el desarrollo tanto comercial como industrial de México, ya que es la puerta de acceso que permite el adecuado tránsito de las mercancías, sobre todo de las exportaciones, lo que facilita la conectividad marítima entre cada país. Compañera Melanie, ¿tú qué podrías agregar a las conclusiones? Bueno, yo como conclusión, puedo decir que tuve una gran experiencia en este viaje, pues a pesar de estar en una pandemia y en una situación económica un poco complicada, tuvimos la oportunidad de viajar a este lugar tan fantástico, donde te das cuenta que en relación a nuestras carreras tienen muchísimos puntos a favor, desde cómo se mueven los productos que usamos día a día por los puertos, transportes, cómo se organizan y administran los trabajos del SAT, la historia del puerto, la ampliación, todos son temas muy importantes. Y pues, por parte de Lorena, Cristian y Melanie, su servidora, agradecemos su atención y esperemos este video haya logrado cumplir con el objetivo de transmitir nuestra experiencia en este viaje de negocios. Quedamos pendiente a cualquier comentario y hasta pronto.